Día 29 de abril, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, del año 1380. Catalina significa la pura, la inocente. Nació en Siena, en Italia, en el año 1347. Fue la hija menor de un hombre de 25 años. La espaciosa casa de sus padres, en la altura de la ciudad, ha sido conservada muy cuidadosamente por los sieneses, los habitantes de esa ciudad, y es visitada cada día por centenares de peregrinos. De su padre heredó la bondad del corazón, la caridad para con los pobres y una bondad inalterable. De la mamá heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades. A los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa y vivaracha. Pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el suelo y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y decirle a su hermano: «Oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando?». Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, rodeado por los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan, y le había pedido que dedicara su vida entera a amarlo a él y hacerlo conocer y amar por los demás. Desde ese día, Catalina es una persona totalmente distinta. Parece que ya no vive para lo material, sino solo para lo espiritual. Aún en sus juegos con las otras niñas, lo que busca siempre es hacer conocer más y amar más a Jesucristo. Por consejos de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Santa Catalina empieza a arreglarse, a vestirse a la moda, a teñirse el pelo y a llenarse de coloretes. Tenía 12 años, pero de repente su hermana, que estaba bien casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Ante el cadáver de esa joven, a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es lo que ella llamará su conversión. Se corta sus largos cabellos, deja de adornarse y se retira frecuentemente a la piecita solitaria del solar de su casa, a orar, meditar y hacer penitencia. Pero sus padres y hermanos, que desean para ella un brillante matrimonio, se dedican a hacerle insoportable esa vida de espiritualidad. La humillan, le dicen que ese modo de vivir es una locura. Le dejan todos los oficios más humillantes de esa inmensa casa y llega a ser una pobre y simple sirvienta y cocinera de sus numerosos familiares. Y hasta llegan a destruir la piecita donde ella se retiraba a orar. Pero Catalina no cede, no se da por vencida. Al destruir la celda o piecita donde me retiraba a orar, escribe ella, me di cuenta que tenía que construirme una celda interior, es decir, acostumbrarme a recogerme a orar en lo más profundo de mi alma, aunque tuviera que vivir entre la gente charlatana y dedicada a montones de oficios materiales. Las comunidades religiosas tienen asociaciones de seglares, de laicos, que se proponen vivir las enseñanzas del santo fundador de la comunidad, del instituto, de la congregación, pero viviendo en su familia y dedicándose a las labores materiales. Estos se lo llaman los de la tercera orden. En muchas familias religiosas, en muchos institutos, están los miembros de esta orden. Y así hay terciarios franciscanos, terciarios dominicos, etc. En Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban las terciarias dominicas, de la orden de Santo Domingo, y la gente las llamaba las del manto, porque llevaban un manto negro sobre una túnica blanca, a imitación del modo como vestían los padres dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán. Aquella asociación era muy seria, tenía un director espiritual, una superiora incluso, un reglamento rígido y se dedicaban a obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos y de los pobres. Y en esa asociación de laicos fue admitida Catalina cuando ya había cumplido sus 15 años.
En adelante vestirá siempre de blanco y llevará un manto oscuro y un velo sobre la cabeza, pero seguirá trabajando en su casa y entre la gente más necesitada de la ciudad. Sus primeros 4 años, así de terciaria dominica, son de inmensos sufrimientos, persecuciones de los familiares, burlas, calumnias e incomprensiones de la gente. Sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión de los pecadores le hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes dudan de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante, que se la quiere dar de sabia mística. Los corrillos de los lavadores, de las esquinas y de las reuniones elegantes hablaban muy mal de ella. Tentaciones terribles le asaltaban. A veces pierde el gusto por la oración y la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma, un martirio íntimo que la está preparando para recibir grandes mensajes de Dios. La madre no la comprende. Los hermanos la humillan, pero el papá se da cuenta de que su hija necesita libertad espiritual para dedicarse a sus oraciones, a sus meditaciones y buenas obras, y le concede permiso para seguir las inspiraciones que el cielo le está mandando y practicar la vida espiritual a la cual se siente llamada. Se construye de nuevo su antigua piecita en un rincón del solar de la casa, y allí se dedica a orar, a meditar y a mortificarse, y le suceden con frecuencia las visiones celestiales. Un día, al empezar la Cuaresma en 1366, se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre la Virgen María, y le acepta la consagración total que ella ha hecho de su vida en honor del Redentor, y le coloca un anillo esponsal en un dedo de la mano, prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte, Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo que nadie lo ve, pero que ella siempre perfectamente lo siente. Jesucristo le ha pedido que se dedique a atender a los pobres, a tratar de convertir pecadores y a dar buenos consejos a los que lo necesitan. Ella apenas va a cumplir sus 20 años y desde ese día se dedica a buscar enfermos para atender, para ayudar, pecadores para convertir y gente para aconsejar. Jesús le hizo una promesa admirable: cuida de mí y de mis intereses, que yo cuidaré de ti y de los tuyos. Eso se cumplió admirablemente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror inmenso. Un día ella le dijo a Jesús: «Oh Cristo, ¿a dónde te fuiste cuando me asaltaban esos pensamientos tan terriblemente impuros?» Y Jesús le respondió: «Yo no me fui lejos, yo estaba dentro de tu corazón, presenciando tus combates. Pero Señor, ¿cómo podías estar allí ante la presencia de tentaciones tan horrendas?» Y Cristo le respondió: «¿Qué sentías ante esas imaginaciones? ¿Gusto o asco? El acto más repugnante que imaginarse puede. Pues ese asco, ese disgusto, te lo daba yo». Le dijo Jesús: «Ahora ya me has demostrado que sí me amas de verdad, al rechazar tales tentaciones». Dios empezó a conceder a Catalina luces y sabiduría de todo especiales, y por la calle pendiente que lleva a la casa de la humilde santa, empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros y muchas personas más que alegres van a consultarla. ¿A quién? A una pobre muchacha de poco más de 20 años, analfabeta, que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, lavar, coser y hacer mandados, y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno, porque no sabe leer. Pero es que Dios le ha concedido a Catalina el don del consejo, que consiste en saber dar soluciones oportunas para los problemas de la vida. Es un regalo del Espíritu Santo. Y así, en fila,
asistían a la casa de Catalina para pedir consejo tan grandes e importantes personas. Y va creciendo inconteniblemente el número de sus amistades, el número de los que la aceptan como madre espiritual. Ahora la gente la llama sencillamente mamá, y ella es todavía una humilde muchacha de barrio popular, pero ha hecho el enorme sacrificio de renunciar a las fortísimas inclinaciones que tenía hacia la maternidad corporal, y Dios en cambio le ha concedido una muy fuerte maternidad espiritual. Es que Dios sigue cumpliendo aquella promesa suya: quien renuncie a algo importante por amor a mí, recibirá 100 veces más. Catalina pasa días y semanas sin comer nada, solamente se alimenta con la Santa Eucaristía y recibe por la mañana en la Santa Misa. Un director espiritual le ordena que tiene que comer algo. Una vez por orden suya come unas habas y todo el día la pasa vomitando, y hasta que no vomita la última no puede volver a tener salud. Vivía únicamente de la Sagrada Comunión. Los padres dominicos le invitaban a su reunión, a capítulos generales, y allí examinan su vida y sus enseñanzas, y al darse cuenta de que se trata de un caso extraordinario de vida espiritual, le conceden el permiso para seguir enseñando y aconsejando, y le nombran como director espiritual a un verdadero santo, el beato Raimundo de Capua, que será después el superior general de esa comunidad y escribirá más tarde todos los datos que sabemos hoy de esta gran santa. Para ella fue un verdadero regalo de Dios haberse encontrado con este director espiritual tan santo, tan sabio y tan comprensivo. Pero Raimundo de Capua, aunque muchos años mayor que ella y con altos estudios, le considera siempre su verdadera madre espiritual. Para ellos dos se cumplió lo que dice la Santa Biblia: hallar una buena amistad es mejor que encontrarse un tesoro. Después de la comunión casi siempre quedaba en éxtasis. Mucha gente la vio elevarse del suelo mientras hacía oración. El padre Raimundo decía que toda su ciencia teológica la había recibido directamente de Dios. Muchos enfermos recibieron la curación al rezar Catalina por ellos. Fue necesario conseguir 3 sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa, porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer confesión de toda su vida. A los pueblos donde ella llegaba a hablarle a la gente, había que llevar muchos confesores, porque todo el mundo quería confesarse luego de escuchar a Santa Catalina. A un joven lo sentenciaron a muerte por haber hablado un poco fuerte contra los jefes políticos de la ciudad. Aquel hombre no aceptaba esa condena, que le parecía injusta, y no quería confesarse. Enviaron entonces a Catalina a hablarle. Veamos cómo narra ella este caso. Así cuenta: he ido a visitar al condenado a muerte, y experimentó tal cambio y tal contrición que se confesó y comulgó fervorosamente. Me hizo prometerle que yo estaría cerca de él cuando lo llevarían a la ejecución. Me decía: por favor, no me abandone, porque tengo miedo de que me falte el valor suficiente en la última hora. Y yo le decía: no tenga temor, que en la eternidad se va a encontrar con el amabilísimo Jesús, que es todo bondad y misericordia. Él se llenó de entusiasmo y me preguntaba: ¿cómo es posible que sienta ahora tanta alegría? Y bendecía a Dios. Yo le esperé en el sitio del ajusticiamiento y rezaba mucho por él a la Virgen Santísima. Al verme, se sonrió y pidió que le hiciera la señal de la cruz en la frente. Así lo hice. Al doblar la cabeza para que se le cortaran, iba repitiendo: Jesús, Jesús. Yo lo oí decir a nuestro Señor: esta alma se salvó, no por los merecimientos de Él, sino por la gran misericordia de Dios. En 1371 empieza la acción política de Santa Catalina. El sumo pontífice vivía fuera de Roma, en Aviñón, en Francia, y esto traía muchos males a la Iglesia católica, y Catalina empezó una verdadera cruzada para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna.
El Papa empieza a escribirle a Catalina y ella le empieza a escribir al Papa. Le ruega que rece mucho por él y por la Iglesia Católica. La santa le escribe rogándole que vuelva a Roma. Estando rezando ante el crucifijo, una vez vio salir rayos de luz de las 5 heridas de Jesús, que se le forman a ella las heridas en las manos, los pies y en el costado. La gente no la ve, pero ella sí la siente en vivo, a las 5 llagas de Jesucristo en su cuerpo. En 1376, el Papa, por influencia de Santa Catalina, vuelve a Roma. Esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice, Gregorio XI, le pide que vaya ella también a Roma a colaborar con la tarea de enfervorizar a las gentes y así obtener que haya paz. A los 30 años aprende a leer. Hasta ese entonces toda su ciencia la había aprendido oyendo a Dios y escuchando sermones y clases de catecismo. Mi maestro ha sido el Espíritu Santo, decía ella. Luego redacta un famoso libro que se llama Los Diálogos. Va dictando a 2 secretarios todo lo que Dios le va iluminando que debe decir. Este libro, Los Diálogos, se volvió muy famoso y ha hecho enorme bien por más de 6 siglos. San Antonio María Claret, un gran santo, decía que él cuando leía el libro de Santa Catalina tenía que tener en la mano un pañuelo porque no hacía sino llorar de emoción. En 1379 habla ante todos los cardenales reunidos. Les dice que el mejor remedio para los males de la Iglesia es que cada uno se esfuerce por ser santo. Recorre varias ciudades poniendo la paz entre los bandos que se combatían. La gente la consideraba una gran santa. Llega la peste, el tifo negro, y mueren miles y miles de personas. Ella va de enfermo en enfermo atendiendo día y noche, y a varios le consigue la curación. Ella misma cava las tumbas para los más necesitados y abandonados. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son notables por la belleza y de su estilo. Se cree una gran pecadora y llora mucho de arrepentimiento. Repite miles de veces aquella frase del Salmo 51. Oh Señor, crea en mí un corazón puro y no alejes de mí tu Espíritu Santo. Por petición del sumo pontífice, se va a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Mi más grande deseo es que la Iglesia Católica se vuelva santa, repetía ella. Oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan por qué he muerto, que digan, ofreció su vida por la Iglesia. En el año 1380, el 29 de abril, muere en Roma a la edad de 33 años. El Papa Pío II lo declara santa y Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia.